Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde. Para ello tenemos con nosotros al secretario del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde, don Alejandro Ramos, a su vez también concejal y portavoz en el Salón de Pleno. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Paco, muy bien, encantado de estar aquí contigo y con los vecinos y vecinas de Telde a través de este medio. Don Alejandro Ramos Guerra, que no se me olvide de lo de guerra, ¿eh? Si no, mi madre pierde... No vaya a entenderos mal por la guerra, sino guerra por el apellido de su madre. Pierdes un afán, entonces. Hay que nombrarla. Pierdes un afán y entonces la cadena, vamos, no te lo perdonaría. Si hablamos de la actualidad de la política de Telde, la actualidad municipal pasa por la celebración de ese pleno que se celebraba la mañana de hoy. ¿Qué valoración hace, don Alejandro? Pues un pleno correspondiente al mes de diciembre, se trasladó al mes de enero y la verdad que ha sido un pleno de 1 hora y media de duración, donde se han llevado 3 mociones, de la cual una se dejó encima de la mesa porque evidentemente estaba a destiempo, los famosos IT y el fondo del FEDECAN, y 2 mociones, una de los concejales no adscritos y otra sobre un tema de medio ambiente y demás, con lo cual no ha habido nada de contenido, un pleno de 1 hora y media sin ningún tipo de importancia para los vecinos y vecinas de la ciudad, y donde evidentemente saltaba, pues claro, la intención de que al menos nos explicasen y nos justificasen por qué se ha llegado a la situación de la huelga de basura. Era algo que no comprendemos, no podemos ver cómo se encuentra la ciudad con este estado lamentable en que se encuentra. Lleva 4 días la ciudad sin recogerse la basura, a pesar de que haya unos servicios mínimos de un 90%. Y evidentemente pues me produce, pues la verdad que muchísima indignación y frustración la situación que se encuentra el municipio y sobre todo cada uno de los barrios, que era lo que en principio se analiza y se visualiza en todo el municipio. Yo creo que ha habido una falta y una dejación enorme. Cuando uno plantea una huelga se sabe con antelación, se sabe quién la firma, los motivos, y creo que ha faltado liderazgo político desde mi punto de vista. Ha faltado capacidad de reacción, capacidad de decisión normal cuando estamos ante un gobierno en minoría, pero que además tiene el lujo de irse de vacaciones, de Navidad, como el que más. Y claro, eso sí me preocupa porque creo que la ciudad no está en estos momentos para tirar voladores. Me indigna que se culpabilice por el concejal de limpieza, don Eloy Santana, pues que es un conflicto entre empresa y trabajadores. Creo que no es así, creo que es un conflicto hasta desde el punto de vista sanitario, un conflicto que afecta a los vecinos y vecinas que pagan sus impuestos religiosamente en esta ciudad, afecta terriblemente pues la salubridad y sobre todo que a pesar de que hay un conflicto entre empresa y trabajadores, hay un responsable solidario o subsidiario, si se quiere ver, que es el ayuntamiento. Cuando un ayuntamiento pues debe, no sabemos exactamente, pero unas 14 certificaciones, y donde estamos hablando de una deuda muy elevada de millones y millones de euros, pues evidentemente, claro, se producen conflictos entre empresa y trabajadores, pero motivada también por la falta de pago que conlleva la empresa y que en este sentido es responsable. Por lo tanto, hasta muy bien se ha, comportado la ciudadanía durante este tiempo, y lo que sí considero y sí quiero dejar claro que esto debería de inmediato sentarse pues la alcaldesa con la empresa y los sindicatos en una mesa, las 3 partes afectadas, las 3 partes implicadas, y es fundamental que los trabajadores y trabajadoras en su derecho del derecho a huelga, el cual pues les apoyo porque es una reivindicación justa, deban de solventarse de inmediato ya, y eso lo tiene que liderar la alcaldesa. Por lo tanto, lo que le exige el Partido Socialista es la responsabilidad de sentarse,
de coger el toro por los cuernos, de responsabilizarse de una situación que afecta a la ciudad, que no se puede mirar para el otro lado como que no les afecta a ellos, que es un problema entre empresas y sindicatos, ¿no? Hay soluciones, hay posibilidad de llegar al Tribunal Laboral Canario, hay posibilidad de que el ayuntamiento acelere pues el pago de esas certificaciones, esa deuda que se les tiene con la empresa. Hay documentos firmados donde dice que la empresa está dispuesta en el año 2016, certificaciones, actas de asambleas, que cuando el ayuntamiento se ponga 5 o 6 certificaciones adeudadas, que eso no quiere decir ni tan siquiera al día, sino que se le debe a 5 o 6 meses, están dispuestos a subir la revisión salarial y por lo tanto los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, tanto de recogida como los barrenderos, barrenderas de esta ciudad. Y yo creo que esto es el principal problema que ha comenzado este 2017, lamentablemente, y que hay que atajar desde ya. Y si no lo realiza la alcaldesa, pues como partido de la oposición, no me quedará otro remedio que llamar a la empresa, llamar al sindicato e instar desde la propia oposición a que se sienten las partes y que se resuelva este problema sin más dilación. La ciudadanía no puede esperar ni un segundo más esta situación. La gente paga impuestos religiosamente y la cobardía o la falta de liderazgo en este municipio no puede generar que haya un problema de salud pública en la calle. Ha hecho usted mención un conflicto interno entre la empresa y los trabajadores, el cual está perjudicándose los ciudadanos, los que pagan a través de un mal uso, vamos a marcar las directrices, de un mal uso de recaudación, porque acuérdese usted que los ciudadanos de Telde pagaban las tasas de lo que llamamos basura, de recogida de residuos de limpieza a través de agua. Un día el grupo de gobierno del Partido Popular, Xuca y el CCN y Coalición Canaria y todo su grupo tomaron la decisión de sacarlo y le llegaba, pero todo era para disfrazar la subida de la tasa del agua, para que el ciudadano no se diera cuenta de que le vamos a subir el agua, porque aunque le quitaban ese recibo, siguen pagando el mismo agua, por lo cual subieron el agua disfrazándolo, y para que el ciudadano no lo palpara, pues le pasamos las tasas sin autorización del ciudadano, porque la empresa Valora ha tomado unos datos que le ha dado el ayuntamiento, que se lo ha dado Aguas de Telde sin autorización de los ciudadanos, porque yo no sé de ningún ciudadano que haya firmado un documento donde dice: autorizo que ustedes le den la cuenta bancaria, el número de la cuenta bancaria mía, para que ustedes domicilicen ese recibo. De ahí vienen estos problemas, por un lado. Por el otro lado, se hace mención, y usted hace mención de ese conflicto interno donde hay que pagarle esas certificaciones que van atrasadas. Pero también se hablaba al inicio del mandato de que se iba a hacer una revisión de ese contrato que mantiene la empresa FCC con el ayuntamiento, donde se iba a contratar un servicio jurídico externo que iba a estudiar ese contrato. ¿Dónde está? Al final, ¿cuándo se ha hecho? ¿Cómo se va a hacer? Al final, ¿cuáles son las conclusiones? Al final, cuando uno está al frente de una institución, hay que hablar menos y gestionar más. Ojo, perdone que lo interrumpa, ojo, por lo menos en este se ha salvado la asesoría jurídica, sí, que no ha hecho mal ese trabajo. Sí, era una empresa externa. Menos mal que en este caso la asesoría jurídica no mató a Manolete, porque todos los males parece ser que es la asesoría. Nada importa que no se haya hecho ningún contrato en esta administración, que como usted bien decía, que el Departamento de Hacienda no funcione correctamente, que el Departamento de Renta no funcione correctamente, que el Departamento de Limpieza no haya tenido la delicadeza de gestionar con cabeza y con criterio un contrato que además desde el punto de vista económico está judicializado y hay que iniciar un procedimiento. Entonces yo creo que al final la gente es la que no debe culpa. Cuando un vecino o vecina nos ven a través de estas cámaras, que pueda estar desde Cazadores hasta de Garza a Ginamar, cuando sale a la puerta a la calle y se encuentran los cubos de basura, se encuentra comentado por muchos hombres y mujeres de esta ciudad con ratas en los contenedores. Cuando se encuentra esta situación, la gente le da igual los contratos, le da igual todo, porque al final es corresponsable de esta situación.
corresponsable porque no deben culpa y al final están sufriendo esta dejación. Por lo tanto, yo creo que cuando al final la empresa de recogida de basura es el principal proveedor de este ayuntamiento, en volumen, en facturación, en dinero, cuando se destina pues muchísimo dinero anual de los presupuestos a pagar la recogida de basura, cuando la ciudad no cumple con las expectativas de limpieza que se requiere, pues mire, yo en lugar de pelear instaría un poco al diálogo y al consenso en el sentido de que ante el principal proveedor, ante la principal empresa, con los peligros que eso conlleva, lo estamos viendo estos días, pues sobre todo hay que ser lo suficientemente capaz de sentarse y planificar, y esto es lo que ha pasado. Y esta huelga lo más que me preocupa es que no va a tener una fecha de duración que sepamos. Vamos a ver si es mañana, si es pasado, si es el otro, no lo sabemos. Es una duración indefinida. La voluntad de la empresa radica en no ceder y la voluntad de los trabajadores igual, con lo cual hay dos partes completamente enfrentadas, pero es que debe ser el ayuntamiento y la propia alcaldesa la que sienta las partes y le diga, mire, ya se acabó. La ciudad necesita este tipo de limpieza, necesita la colaboración y el gesto por parte de ustedes. Y el propio ayuntamiento es el que debe dar ejemplo, abonándose ese tipo de certificación. Al final pasa como una casa que se la debe. ¿Pero no dice que hay dinero? Evidentemente hay dinero y en todos los presupuestos anuales hay una partida contemplada, etiquetada y marcada, que es realmente lo que se tiene que hacer. Pues si hay dinero, que era la no se le basura. paga. Pues eso en principio tendrá que explicarlo en este mismo plató, donde quiera, la señora alcaldesa y la concejala de Hacienda, ambas del mismo partido, junto con el concejal de limpieza, que también es del mismo partido. Nos sentamos a los tres y que dé una explicación. Y creo que esas son las cosas que hay que salir a la calle y dar una rueda de prensa si es que se tiene explicación. Evidentemente no hay nadie que entienda la falta de abono de unas certificaciones que hasta el mandato anterior pues venía en torno a los 6-7 meses de retraso y que ahora llevan por 14. Pero lo más lamentable es que el concejal de limpieza hoy en el salón de pleno dice que se están pagando certificaciones a la empresa. Por lo tanto, ¿quién miente? Es una situación que no entendemos, que nos preocupa, que instamos a que se resuelva y si no, desde la propia oposición, si no son capaces de liderar este asunto, pues lo lideraremos y resolveremos toda la situación que esté en nuestra mano en aras de ayudar a resolver una situación que es ingrata para todos los vecinos y vecinas. En este caso, nuestra labor en este ayuntamiento será evidentemente de ayudar y de estar pendiente de los problemas de la gente en la calle, que eso es lo que nos preocupa. Hubo un antes y un después. Un antes la gestión que lleva en las diferentes áreas del Partido Socialista y el después, después de que ustedes renunciaran, esa gestión que se desarrolla. El plan de obras que se estaba celebrando en esta o realizando en esta ciudad de Telde con inversiones de otras instituciones o inversiones propias del propio ayuntamiento. ¿En qué situación está? ¿Se sigue trabajando en esa línea o se ha paralizado? ¿Se ha mejorado? ¿Cuál es la situación y el análisis que hace de la misma? Pues la verdad que cuando nosotros decidimos marcharnos de este gobierno, nos marchamos, como usted bien recordará, por un incumplimiento de lo acordado. Para mí es muy importante la palabra dada y si yo me comprometo con usted a cualquier cosa, por ejemplo a estar esta tarde en esta entrevista, yo no le puedo faltar a mi palabra y si doy un sí, mire, se tiene que caer el mundo para yo fallar a mi palabra. Para mí la palabra es muy importante y creo que la palabra es mucho más importante a veces que un papel firmado y la palabra yo creo que debe prevalecer. Cuando nosotros entramos a este gobierno con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, después de habernos votado 5.730 personas, después de haber subido y duplicado el número de concejales, lo hicimos con la mayor honradez y humildad del mundo. Y nosotros demostramos que vinimos a trabajar. Y si en algo me preocupé de hacer la lista, es que fuera gente con formación, gente con capacidad, y creo que al final el tiempo ha dado la razón. Podía haber hecho una lista de incompetentes, de gente que solo levantase la mano cuando se les dijese, o de tener personas que no fueran pues cercanas y afables con los vecinos y vecinas. Al final puse gente que tenía esa capacidad de conocer los problemas de Telde, pero combinado a la capacidad de gestión. Y eso ha dado su fruto. Por lo tanto, cuando hablamos del plan de obra del 2016 y 2017, pues yo me siento orgulloso. Me siento orgulloso porque el trabajo reflejado desde la Concejalía de Vías y Obras, ahí está, y nadie nos podrá tachar en absoluto de cualquier cosa. Pero es que ya teníamos
completamente cerrado el 2017, de tal manera que tanto el 2016 como el 2017 están completamente salvados, a pesar de que otros vayan a sacarse la foto a estas distintas obras. Es un trabajo que se ha desarrollado desde el plan de cooperación y es un trabajo pues arduo, riguroso y que da sus efectos. Y yo me siento, como le decía, orgulloso, me siento muy feliz, me siento, pues mira, agradecido por el granito de arena que puse en esta ciudad y que durante el tiempo que me dejaron trabajar, hasta que instaron o intentaron por parte de la señora alcaldesa de reducirme a mí solo las partidas económicas de mis presupuestos de la Concejalía de Vías y Obras, que no era para mí, era la gestión de los vecinos y vecinas. ¿Cuántas personas nos están viendo que sufren pues la carencia de asfalto, el mal estado de las aceras, el que la red de pluviales no esté pues de forma adecuada instalada? Cuando haces todo ese tipo de trabajo y cuando estás en la calle, hay gente que la gente le molesta. Y yo me he dedicado solamente a trabajar, a ser honrado, a estar con la gente, a escuchar mucho y a hablar poco, y sobre todo a trabajar y a gestionar. Y para mí es una satisfacción enorme el que el Juan Carlos Hernández, un pabellón en Ginamar, por el que tanto he luchado y que fue una de las causas también que me motivaron a entrar en la vida pública, la política, ante la frustración de llevar desde el 2006 cerrado, 10 años más tarde, pues que se está trabajando a buen ritmo. Se ha hecho un proyecto precioso, accesible, donde el propio atleta paralímpico que da su nombre, Juan Carlos Hernández, pues me llama, me felicita, me da las gracias por la labor que se ha hecho en Ginamar, y que allí esté caminando, pues para mí es una satisfacción. Y me parece un logro enorme haber asfaltado toda la zona de San Juan, que da otra imagen a lo que es el centro administrativo, al menos de la ciudad. Pero también asfaltamos San Gregorio, y fue un trabajo que se hizo, y Alfonso XIII, que nunca en la historia se había realizado, y la subida al barrio de las Medianías, donde tanto tránsito hay a diario, y donde hemos entrado y la salida de Casas Nuevas, y al final el Maipés también se soluciona. Entonces, al final, todo ese tipo de obras, junto con el avance en el Cubillo, pues es lo que uno se lleva. Pero no solo hoy sale en un diario de tirada provincial, regional, el que la compañera Soledad Hernández, después de haber aportado de su bolsillo 2.100 euros, que fue noticia a nivel nacional y que lo hizo bajo la desesperación, de trabajo a más de 100 personas, hombres y mujeres, que en un periodo de formación pues podrán estar dentro de los 5 cursos de teórico y práctico que darán pie a tener una formación reglada y tener la posibilidad de insertarse con actuaciones pues con gran nivel de inserción en la vida laboral, como es la ayuda a domicilio, como es la pues digamos la parte de electrodos, lo que es soldadura, lo que es jardinería, donde hay tantos y tantos cuestiones que para mí son fundamentales. Y el trabajo en colegio, que se ha desarrollado y que ha culminado con obras de peligrosidad y que se han hecho pues francamente bien por parte de doña Saraiva Leal y de Gregorio, que quizás eran las áreas más grises, pero siempre tuvo capacidad de gestión. Entonces, al final te quedas con eso, te quedas con la satisfacción, con ese trabajo que tú has realizado, con un trabajo que no solo se ha visto en 2016, sino que en 2017 todos ellos dejaron planificado, y lo que te queda es eso, con que los vecinos y vecinas de Telde nos digan, ¿y por qué no vuelve? Y les echamos de menos y queremos a ustedes dentro del gobierno. Y es una pena que cuando no nos han dejado trabajar y cuando se nos ha hecho pues la vida imposible, y sobre todo cuando ha habido acciones donde en este caso pues no ha sido lo suficientemente coherente, pues yo creo que al final ha perdido la ciudad. Nosotros no, pues yo mañana me incorporo a mi puesto de trabajo, Gregorio también, y bueno, ya nos reuniremos para Soledad o Sarajevo a ver qué persona se libera. Ha puesto usted un nombre sobre la mesa, Soledad Hernández, y ha puesto un dato también sobre la mesa, 2.100 euros que ha pagado de su bolsillo y ha pagado de factura. Corríjame si los datos que le voy a poner sobre la mesa son erróneos. Entre esa factura había una factura de Aguas de Telde. Sí. Esa factura conllevaba que es una deuda que tenía Aguas de Telde con Puerto Las Palmas. Sí. Por un cano de unas tuberías. Sí. Donde se le ha pedido responsabilidad por parte del concejal de Aguas de Telde, porque si no se hubiera pagado esta factura, sí se hubiera también paralizado
las subvenciones que hubiera llegado al Ayuntamiento de Telde? ¿Por qué ha sonado bombo y platillo cuando tomaron la decisión de los trabajadores de los ADL del Ayuntamiento de Telde, un día sí, otro día también, era el Boca, y las pérdidas millonarias de subvenciones, y de esto no se ha hablado? Porque hay gente que le intentaba, o que le interesaba que el Partido Socialista no levantase cabeza y que su trabajo de hormiguita no saliese reflejado. Yo no he visto al concejal de Aguas pidiéndole explicaciones a Aguas de Telde. Tuvimos un consejo de administración y el señor Gregorio Viera, concejal del Partido Socialista, y el que les habla, sí pedimos explicaciones y estamos a que se le abonase a la compañera lo que había pagado. La respuesta de ellos es que nadie le había pasado recibo, que ellos no tenían conocimiento de esa cuestión. Y Hacienda viene y te embarga. Y que evidentemente ellos culpaban a la concejala de Hacienda, doña Celeste López. Por lo tanto, miren, al final se puede echar la culpa. La situación es que la responsabilidad de la concejala y su capacidad de ser responsable con los ciudadanos y ciudadanas ¿es pagar lo que no es de su área? Ha sido lamentable el que ella, pagando de su bolsillo, y todavía digan que no tienen esa capacidad de devolución a ella. Nosotros lo sabíamos que nadie se iba a molestar en devolvérselo, nadie se iba a molestar en que ella pues realmente se le felicitase o se le premiase o que al menos se le reconociese. Y al final la situación de doña Soledad Hernández, hoy lo hablábamos tras salir del pleno, ella y yo, y la verdad que genera una satisfacción cuando usted ve la noticia hoy en el periódico, donde esos jóvenes tendrán la oportunidad de formarse, cuando instó ella en muchísimas ocasiones que se abonase y se miró para el otro lado, donde además me consta su predisposición a pedir las cartas de pago, a informarse de dónde venía, pidiendo favores a compañeros y amigos de la agencia estatal, donde se averiguó todo y nunca se obtuvo colaboración y un trabajo en equipo. A mí eso es lo que realmente me afecta, ¿sabes? Y es una de las causas que la gente, pues la calle debe saber, y nos vimos con esa dificultad de resolver esa cuestión. Pero bueno, lo que sí hicimos fue eso, en el Consejo de Administración de Aguas de Telde, solicitarlo, instarlo y por lo menos lavarle un poco la cara, que eso no se vuelva a producir. La gran perjudicada será Soledad Hernández. ¿Por qué? Porque nadie le va a devolver eso, Paco. Porque ¿por qué? Porque nadie le interesa. Usted ha visto palabras... Pero es que tiene que decretarlo la alcaldesa, que es la máxima autoridad. Oiga, yo no puedo permitir que una concejala pague una deuda de una empresa. Pero yo le hago una pregunta a usted. Tiene que pagarle. Y cambiamos los papeles solamente unos segundos. ¿Usted ha visto a alguien que le haya dado las gracias? Alguien que haya salido del grupo gobierno a valorar ese gesto. Alguien que haya dicho gracias, ha sido una irresponsabilidad, ha sido un error, gracias, y vamos a hacer todos los esfuerzos en devolverse. Usted durante todo esto que usted sigue la situación de Telde a diario, ¿usted se ha encontrado a alguien del grupo gobierno que ni tan siquiera haya aplaudido el gesto de doña Soledad Hernández? Yo no lo he encontrado. Ni del gobierno ni del parte de la oposición. Yo no lo he encontrado. Es decir, todavía la oposición, bueno, puedes entender que vaya cada uno a lo suyo. No, y que no tenga, oiga, la oposición todos dice que ellos vienen a aportar y todo lo que sea bueno para Telde, ellos lo van a apoyar. Sería algo honroso que desde la oposición alzara la voz y le dijera, en este caso a la concejala de Economía y Hacienda o a la alcaldesa, oiga, le exigimos que a esta señora que ha pagado una deuda al Ayuntamiento de Telde se le reembolsa esa cantidad. No, yo la verdad lo que le decía... No sé, en mi país sería así. En el mío también. Mi país es un país iluso. Y el mío también. Y al final uno, durante este año y medio, al final se da cuenta de muchísimos aspectos ingratos en la vida humana, y al final se da cuenta de que este tipo de gestos nadie lo valoró. Yo sí lo valoro y le di las gracias a Soledad Hernández, y del propio dinero del Partido Socialista se le va a reembolsar a ella, al menos para que esta situación pues sea menos dura. ¿Por qué tiene que ser el Partido Socialista? Porque no es que porque sea el partido responsable. El responsable es la administración tiene que devolvérselo a ella.
Pero mire, yo voy a velar por mi grupo y al final Soledad Hernández es la madre de una niña y esa niña va al colegio y esa niña come todos los días y tiene que pagar su hipoteca y tiene que pagar sus gastos y al final el Partido Socialista siempre ha estado unido y ha estado unido entre los 4 concejales. Sí, pero es que el Partido Socialista no tiene que pagar la deuda de las empresas que prestan servicio al Ayuntamiento de Telde y que en una de esas empresas pues está en este caso en proceso con el tema de los pagos de los créditos ICO, que es Agua de Telde, que es una de las empresas mixtas. Total, pero como una parte de Agua de Telde y hay otra parte municipal y sé cómo se trabaja en esta administración cuando no se quiere trabajar, cuando no se quiere molestarse. Pues mire, yo soy de los que prefiero a la gente de mi equipo, de las asignaciones del partido, pero que al menos vaya viendo, porque le aseguro, y vamos a seguirnos viendo, no hay ningún tipo de duda, lo vamos a seguir viendo. Cada cierto tiempo nos vamos a hacer la pregunta, oye, ¿ya cobró Soledad? Se lo diremos. Sí, pero vamos a ver, si sale en primera plana, Agua de Telde firma un convenio con el Ayuntamiento para que aquellas personas que no puedan pagar porque está en una situación económica, la que hay, para que no se le corte el agua, y ahora vemos cómo un ciudadano que ostenta un cargo de concejal le paga una deuda que es reclamada por el Ministerio de Economía y Hacienda. Total, y es una agencia estatal que iba a bloquear más de 1.200.000 euros en dinero de empleo de los vecinos y vecinas de Telde. Pero mire... Pero es que nadie pide responsabilidad, es que aquí las empresas mixtas, las empresas... Pero usted no ha visto durante todo este tiempo lo que yo advertí en la rueda de prensa, el ventilador contra el Partido Socialista. O sea, yo he visto gente que no viene a cuento, que no tiene ni formación académica, hablando de la asesoría jurídica y hablando de muchas cuestiones que ni proceden. Yo he visto a familiares del gobierno hablando de la asesoría jurídica y yo me he tirado las manos a la cabeza. Me he tirado las manos a la cabeza porque ¿qué conocimiento podrán tener familiares del grupo gobierno de asesoría jurídica? Lo que le dice. Pero mire, yo no estoy para esas cuestiones de teleclub, y estoy para cuestiones, parece que de patio de colegio. Yo estoy para cosas importantes, para que los contratos y las empresas se arreglen y puedan cobrar, para el tema de la basura, para que el tema de las obras continúe como se dejó planificado en 2016-2017. Que llega el asfalto al Calero, a la garita y demás. Yo estoy preocupado en muchísimas cosas, como el empleo, como lo hacía Soledad Hernández. Yo estoy preocupado porque los proyectos que se han desarrollado, tanto en Melenara como en San Juan, sigan su curso como estaban planificados. Entonces, cuando al final te planteas todo este tipo de situaciones y ves que todos los ataques vienen al Partido Socialista, cuando el Partido Socialista lo único que ha hecho es trabajar y quemarse las pestañas, pues es la situación que tiene. Y es una situación que el otro día lo explicaba muy bien Juan Francisco Artiles, y que yo coincido plenamente en lo que él decía. Al principio del mandato, cuando nos sentamos a negociar, nadie quería la asesoría jurídica. Nadie quería la asesoría jurídica. Pero nadie quería recursos humanos, y lo cogió el concejal de Gregorio Viera. Y nadie quería educación, porque los colegios se estaban cayendo a callo. O nadie se acuerda del estado que tenían los colegios. Uh-huh. Y se ha hecho un trabajo de hormiguita. Entonces, cuando al final ves a cargos de confianza familiares del grupo gobierno, cuando ves todo intentar engañar a la gente, o sea, la asesoría jurídica no da votos. Tiene un trabajo de chino. Trabajos de chinos que los propios trabajadores solicitaban más recursos y no se les dieron, ni materiales, ni humanos. Y cuando al final tienes todo ese tipo de cuestiones... Pues si pedían más recursos y ahora le reduce un 50%, imagínese lo que va a tener. Si usted tenía 2 abogados, ahora tendrá 1. Si vamos al 50%. Es que al final yo recuerdo conversaciones donde a Juan Francisco Artiles se le quería quitar abogadas del área de urbanismo. Cuando todo empezaba a funcionar... ¿Pero quién se la quería quitar? ¿Ustedes? Yo no. Yo trabajaba... Usted en algún momento dijo, oiga, mire que en urbanismo hay abogadas, necesito abogada porque tengo 5.000 expedientes sobre la mesa que no se ha generado desde junio del 2015, jamás. Mire, sino anteriormente. Mire, la gente tiene que saber que la propuesta
de los expropiados, que no es un problema que ha generado el PSOE, que le pregunta a los que llevan gobernando aquí toda la vida y metían el tractor y expropiaban y no generaban o no infraestructura. Juan Francisco Artiles y yo, desde el área de urbanismo y desde la asesoría, hicimos un planteamiento, hicimos una recopilación de todo el pasado, de todo lo que se adeudaba, con los recursos que teníamos, motivando al personal, dándole la opción de trabajar por la tarde con ellos, codo con codo, de la mano. Hicimos un trabajo de chino, un trabajo absolutamente de chino. Y usted si mira la hemeroteca, todo el mundo habla de la asesoría jurídica, donde en la asesoría jurídica había poco personal, pero nunca se le aportó por parte de la alcaldesa más personal, y la asesoría jurídica estaba en manos del único abogado del grupo gobierno, cuando nadie quería la asesoría jurídica. Entonces, cuando al final todo ese tipo de planteamientos van sucediendo, pues al final uno, la verdad que se echa a reír, porque la mentira tiene un tiempo limitado de duración, y cuando la mentira, por mucho que se repita, la gente no es tonta, la gente en la calle lo sabe perfectamente. Cuando la propia asesoría jurídica felicita tu labor y viene ahí con escritos y viene con agradecimientos, pero claro, la asesoría jurídica es el órgano que a través de los informes jurídicos cualquier acuerdo se contempla. Y sabe usted, porque debe usted saberlo, ¿sabe la pista de atletismo que se encuentra por encima del Hornillo? Sí. Eso es público, ¿no? Efectivamente. Eso es un dinero público. Ahora va a haber un convenio con la Unión Deportiva Las Palmas para cambiar el césped, para desertarlo, y que va a cuidar también todo eso. Entonces, eso pasa por la asesoría jurídica. A lo mejor habría gente que no le interesaba que uno que supiese ese tipo de cuestiones. O sea, al final, cuando ese tipo de situaciones podemos llegar a acuerdos, pero yo no estoy de acuerdo en desprenderme de lo público, de lo que nos corresponde a todos y todas, para cedérselo al club que sea. Pero no olvidemos que es una sociedad anónima deportiva con sede en otro municipio. Entonces, cuando depende de una inversión, de un aljibe y arreglar el césped, pienso que se pueden llegar a otro tipo de convenios. Pero pienso que ese tipo de instalaciones las necesita por los atletas de Telde y necesitan para trabajarlo ahí. Don Alejandro Ramos, donde usted toma posesión, en este caso asume el área de la asesoría jurídica, hasta el momento que usted presenta la dimisión, ¿en cuántas causas no se ha presentado el Ayuntamiento de Telde? Pues si tenemos una media de unos 100 procedimientos mensuales de toda índole, que yo tenga conocimiento durante mi etapa en uno. ¿Debido a? Debido a la incomparecencia de un letrado. Cuando ese letrado no asiste, ¿qué hace usted? Iniciamos un proceso de acción civil contra ese letrado pidiendo responsabilidades civiles por la incomparecencia de ese procedimiento, y ahí está. Se inició un proceso de responsabilidad civil ante ese tipo de juzgado. Y la gente tiene que saber que los políticos evidentemente nos equivocamos. Y yo, si me equivoco, lo asumo, no tengo ningún tipo de problema. Y pido hasta disculpas, cosa que no es muy frecuente o nada frecuente en esta corporación. Pero la gente tiene que entender que el concejal marca la directriz política. Pero debajo del concejal yo no tenía jefe de servicio. Fui el único que nombró un director de la asesoría jurídica, lo nombré yo porque nadie se atrevía. Debajo hay administrativos. Pero mire, yo tenía 3 administrativos y 2 letrados. Yo no tenía la suerte, como la señora alcaldesa, que me pagase un letrado del Cabildo, más una letrada que se puso a disposición, porque así lo puse para los temas de alcaldía y donde se entendía que era vital para la seguridad, para la responsabilidad, para el seguimiento de los procedimientos de la alcaldía, y 3 administrativos que están en la alcaldía. Es una asesoría completamente paralela, son 5 y 5, con el mismo sistema informático de acceso a los expedientes de un lado y de otro. Entonces, al final, por la asesoría jurídica pasa mucha información muy confidencial. ¿Cuántos procesos, permítame, ha llevado el ayuntamiento hacia aquellos letrados que no han comparecido en defensa de los intereses de la ciudad de Telde? En lo que los trabajadores me decían, nunca se había hecho.
Nunca. O sea, yo cuando entro a la asesoría tengo que cambiar todo el sistema de trabajo. Es más, había gente fuera de la asesoría con las claves de acceso a los servicios informáticos. ¿Cómo eso? Cuando yo entro, lo primero que hago es cambiar las claves informáticas y darle solo el acceso a los expedientes a los 2 letrados, porque habían cualquier administrativo con acceso a los expedientes, de tal manera que cualquier administrativo... ¿Eso es cualquier, normal? No es nada normal. Le digo que es que lo que no se puede hacer es mentir a la gente. Yo cuando me encuentro en la asesoría tengo que cambiar el sistema de seguridad del acceso. Tuve que hacer un correo electrónico nuevo, una bandeja de entrada, donde todos los procedimientos solo lo tuviesen 2 personas de mi absoluta, estricta confianza. Pero es que además tuve que instar a todos los jefes de servicio a que mandaran los expedientes completos y foliados para que los abogados que fueran a los juzgados fueran a defender esos procedimientos. Y mire, cuando yo entro, yo tomo posesión el 13 de junio, fue un sábado. Mi primer día es el lunes, día 15. Evidentemente, cuando empiezas a tomar conocimiento de todos y cada uno de los procedimientos y de todo y cada una de las cuestiones, necesitas un tiempo de adaptación, más corto, menos corto, con la colaboración. Yo cuando entro me encuentro un informe de la Inspección de Trabajo y del médico de empresa donde dice que el habitáculo que se encuentran es completamente antinatural, vamos. Aquello era un desastre porque parecía aquello un taller clandestino. Dentro de 1,5 metros de altura, o con mucho calor, con foco, y tuve que empezar a reubicar ese tipo de cuestiones para que no sancionase con la Inspección de Trabajo. Me encontré a 2 trabajadoras con ataque de ansiedad que estuvieron de baja durante muchísimo tiempo. Y con los pocos recursos de eso, cuando nadie me prestó ayuda y todo el mundo miraba para otro lado, conseguimos empezar a caminar con los procedimientos que llegaban, con la elección de letrados, con el criterio de que si yo a usted lo iba a contratar, usted me tenía que decir a mí cuánto iba a cobrar. Lo que no le iba a hacer es contratarlo y después me pasara 30, 40.000, 50.000 euros lo que diese la gana. No, usted respeta la ley de contrato. Eso se hizo. Se trabajaron los pliegos tanto técnicos como administrativos, que el propio alcalde de Aruca me lo solicita para cogerlo de ejemplo a su cosa que no se ha sacado a concurso. Pero eso no depende de mí, depende de contratación y nadie dice nada. Cuando todo eso ocurre, mire, y tienes todo este tipo de expedientes, y tienes expedientes incontrolables porque los sistemas informáticos han cambiado y no se puede gestionar, evidentemente puede ocurrir algún fallo. Pero mire, lo mejor es que el otro día los propios responsables de la asesoría jurídica decían, mire, señora alcaldesa, usted está diciendo públicamente de errores de asesoría. Esos errores los hemos cometido nosotros, no lo cometió el concejal, nosotros. Y los mismos errores que cometemos nosotros le van a suceder a usted. Por lo tanto, déjese disparar contra Alejandro, porque él, la labor que ha hecho ha sido estupenda con nosotros. Don Alejandro, el tiempo se ha ido volando. Ha sido un placer tenerlo en esta casa y tenemos que hablar de estos temas muy importantes, de la defensa de los ciudadanos, la defensa jurídicamente y cómo se han llevado los procesos en esta ciudad de Telde, porque hay muchas dudas y sobre todo ese enredo que hay en esa área. Gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Nuestro objetivo es llevarle a ustedes la máxima información en presencia de nuestros invitados. Hoy cerramos esta entrevista con el secretario del Partido Socialista Obrero Español y a su vez también concejal y portavoz del Ayuntamiento de Telde, don Alejandro Ramos Guerra. Gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.